Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar un método de optimización que se conoce como el método de Frank-Wolf, que nos permitirá resolver el problema equivalente que nosotros planteamos para el problema de asignación estándar y que también nos va a servir para resolver los problemas equivalentes que vamos a plantear para otros problemas de equilibrio un poco más complejos que veremos más adelante. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 5.2, Equilibrio de tráfico con funciones de costo diagonales, algoritmo de solución. En esta clase entonces partiremos por recordar brevemente el problema de asignación estándar que estamos tratando de resolver. Vamos a mostrar en qué consiste el algoritmo de Frank-Wolf para resolverlo y vamos a ver cómo este método se aplica al problema de asignación estándar que estamos tratando de resolver. El problema que queremos resolver entonces es el siguiente: minimizar esta función objetivo de acá, la transformada de Beckman, sujeto a el área de factibilidad de nuestro problema que ya hemos definido y estudiado anteriormente. ¿Cuáles son algunas de las principales dificultades de este problema? La primera es que nuestra función objetivo no es lineal. Pero en realidad esto no es una gran dificultad porque nosotros ya sabemos que el problema es convexo y eso normalmente nos ayuda bastante cuando queremos resolver un problema de optimización. La segunda dificultad, y quizás la más importante, es que para plantear este problema nosotros nos vemos obligados a conocer cuáles son las rutas. Tenemos que definir una variable h para cada una de las rutas que los usuarios podrían querer utilizar para cualquier par origen-destino en nuestra red. Esto implicaría entonces tener una lista completa de todas estas rutas. Y este proceso, que se conoce como enumeración de rutas, no es para nada trivial. Pero nosotros vamos a ver que el algoritmo de Frank-Wolf nos permite encontrar un rodeo que nos ahorra este preprocesamiento que implicaría resolver este problema tal como está acá. ¿Sí? Entonces veamos en qué consiste el algoritmo de Frank-Wolf. El algoritmo de Frank-Wolf es un método iterativo en dos fases. Una primera fase consiste en aproximar linealmente el problema, sujeto a las mismas restricciones, en un punto factible dado. La solución a esta aproximación va a ayudarnos a determinar una dirección de búsqueda. En otras palabras, vamos a buscar una dirección de descenso para el problema. Y la segunda fase determina cuánto moverse en la dirección de descenso, mediante una minimización unidimensional. ¿Mediante una minimización unidimensional? Sí, mediante una minimización unidimensional. Veamos gráficamente en qué consiste todo esto. Supongamos que tenemos nuestra función objetivo, que es, como ya sabemos, convexa y que está dibujada acá arriba, y que tenemos también un dominio convexo dibujado acá abajo. Entonces, el algoritmo parte de una solución conocida. Supongamos que conocemos una asignación factible, pero no necesariamente óptima para este problema de minimización que estamos resolviendo. Este punto de acá. Este punto de acá entonces es z evaluada en un punto x, n, donde n es el número de la iteración, y que corresponde, por supuesto, a un punto dado factible de nuestro dominio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una aproximación lineal de la función objetivo. ¿Y qué es una aproximación lineal de la función objetivo? La aproximación lineal de la función objetivo simplemente consiste en tomar, en vez de la función z original, una función lineal aproximada. Y esa función lineal aproximada es el plano tangente en ese punto. El plano tangente en ese punto vamos a ver después cómo se puede formular matemáticamente, pero no es difícil. No es difícil. Pueden entenderlo como una aproximación de Taylor de grado 1, pero de todas formas pueden también aprendérselo como una fórmula si quieren. Entonces, tomamos ese plano tangente. Y ahora vamos a minimizar esta función, este plano, sujeta a este dominio de acá. Este plano tangente cumple esta propiedad gracias a la convexidad de la función, ¿cierto? Nosotros podemos garantizar que en cualquier punto del dominio, y de hecho en cualquier punto de este plano completo, si queremos, el plano tangente va a ser menor o igual que la función objetivo original. Simplemente
como consecuencia de la convexidad de la función z. Miremos el plano tangente aislado ahora. Quitémosle un poco de ruido a nuestra ilustración. Este es el plano tangente que nosotros queremos minimizar en este dominio de acá. Por lo tanto, en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros podemos imaginar que este dominio se proyecta hasta este plano, y dentro de este plano lo que estamos buscando es el punto más bajo en esta región que está dibujada acá arriba. Supongamos que el óptimo de ese problema está en este punto de acá. Ese punto de ahí va a corresponder a ZLN, que es el nombre que le dimos a esta función aproximada lineal, evaluada en un punto YN. YN, por supuesto, que corresponde al punto del dominio cuya función aproximada lineal es mínimo. ¿Sí? Entonces ese punto lo llamamos Y sub n. Nuevamente n es asociado a la iteración n. Nosotros teníamos un valor original de la iteración n que se llamaba xn, que implica un punto en la otra función objetivo. Ese punto nos daba este plano tangente y después minimizamos ese plano tangente para encontrar yn. Noten también que eso define una dirección partiendo desde el punto xn, moviéndose hacia este punto y sub n que acabamos de encontrar. Entonces, la fase de minimización unidimensional consiste en determinar cuánto nos conviene movernos en esta dirección, ahora sí, mirando nuevamente la función objetivo original, tratando de minimizar, ¿sí? Minimizar dentro de esta dirección. Entonces es como si nosotros sacáramos un corte de esta función objetivo que define una especie de parábola acá. No es necesariamente una parábola, pero va a ser una función convexa. Y vamos a buscar cuál es el punto que minimiza esta función en particular. Supongamos que ese punto cae ahí y va a representar una solución entonces que está en algún lugar entre medio de estas dos. Este punto va a corresponder entonces al x de la iteración n más 1 y después vamos a seguir repitiendo. Y este punto xn más 1, como es un punto que está entre medio de xn e yn, lo podemos escribir como una combinación convexa con un parámetro lambda que tiene que valer entre 0 y 1. Entonces lo que estamos optimizando acá, en esta etapa, es simplemente cuál es el valor de lambda que minimiza el valor de z. Entonces, encontrar este lambda nos resuelve esta segunda fase que nos permite entregarle un nuevo valor a la primera fase y después seguir iterando. Nosotros podemos garantizar que el valor de z en la iteración n más 1, evaluado en la solución xn más 1, tiene que ser menor o igual que la anterior, porque en el peor de los casos nosotros podríamos obtener que lambda es 0 y en ese caso quedan iguales. Tenemos garantizado de que hay al menos una solución tan buena como la anterior en esta etapa. Por lo tanto, podemos garantizar que esto no puede subir después de una iteración. Después entonces, cuando ya conocemos la solución xn más 1, volvemos a sacar un plano tangente y seguimos iterando según corresponda, hasta llegar a algún nivel de convergencia que nosotros tenemos que definir arbitrariamente. Entonces, el problema a resolver es el siguiente. Tenemos una función objetivo que la llamamos z, sujeto a un dominio lineal, ¿sí? Definido por una matriz de restricciones y por la no negatividad de sus variables. Esto de acá es una formulación, por supuesto, genérica, que no necesariamente corresponde al problema que nosotros estamos resolviendo, pero vamos a ver más adelante qué implica para nuestro problema aplicar los pasos del algoritmo de Frank-Wolf que acabamos de describir. Entonces, la primera fase, la aproximación lineal, consiste en lo siguiente. Tenemos una solución factible xn y nosotros vamos a decir que yn es la solución al siguiente problema de programación lineal que está acá. ¿Sí? Este es el problema que nos va a permitir encontrar entonces el óptimo, o no el óptimo en realidad, sino que la solución yn que define la dirección hacia donde nos queremos mover. Entonces vamos a minimizar ZLN. ZL es el Z lineal, es la aproximación lineal de la iteración n y que está definido por el plano tangente en el punto xn.
sujeto a las mismas restricciones. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo podemos obtener esta función de acá? Bueno, la función que aproxima linealmente a la función z en torno al punto xn, matemáticamente, se puede obtener de la siguiente manera. Es la misma función evaluada en xn más el gradiente de la función evaluado en xn por el vector que indica cuánto nos estamos moviendo desde xn. Esto de acá ustedes lo pueden verificar o obtener de distintas maneras. Para mí la más trivial es simplemente decir que estamos haciendo una aproximación de Taylor de grado 1. Estamos buscando cuál es la función lineal que mejor aproxima a nuestra función z en torno a xn. Pero insisto, esto de acá ustedes lo pueden entender también de distintas maneras. Esto de acá entonces es el plano que teníamos recién y lo queremos minimizar. Queremos encontrar cuál es el y que minimiza este término de acá. Pero ustedes pueden darse cuenta rápidamente que este término de acá es una constante y que si ustedes hacen esta multiplicación, también el xn por esto va a ser constante. Por lo tanto, minimizar este plano tangente equivale simplemente a minimizar este producto punto de acá. El gradiente multiplicado por y. Y esto de acá es un problema lineal en el y, porque este gradiente de acá, insisto, son valores evaluados en un punto. ¿Sí? Por lo tanto, la solución del problema lineal se puede obtener resolviendo el siguiente problema equivalente. Minimizar el gradiente evaluado en xn punto el vector de flujos y sujeto a las restricciones de factibilidad del problema. Cuando conocemos entonces yn que minimiza este problema de acá, definimos la dirección de descenso como yn menos xn. Y sobre esa dirección entonces vamos a resolver ahora nuestro problema de minimización unidimensional. El problema de minimización unidimensional consiste en encontrar entonces la solución xn más 1, la de la próxima iteración, que minimice la función objetivo inicial z dentro de esta dirección de n. ¿Sí? Esto de acá corresponde a la función que quedaba de sacar esta especie de corte o esta sección de nuestra función original. Y xn más 1 está definida como una combinación convexa entre xn e yn, es decir, es xn más lambda por dn, donde dn es la diferencia de estos dos. Entonces, xn más 1 en el fondo lo estamos parametrizando en función de un único lambda, y ese lambda es el que vamos a utilizar para minimizar esta curva que está acá arriba. La nueva solución va a estar siempre entre xn e yn. Esto equivale a decir que lambda tiene que moverse entre 0 y 1. Si lambda vale 0, la solución toma valor xn. Si lambda vale 1, la solución toma valor yn. Y si vale cualquier cosa entre medio, está parándose en algún lugar justo entre medio de estos dos puntos. Dado que el conjunto de restricciones es convexo, xn más 1 será siempre factible, porque si dos puntos están dentro de un dominio convexo, cualquier punto dentro de su combinación convexa va a estar dentro de ese dominio original también. Entonces el problema original el problema unidimensional que vamos a resolver es minimizar z evaluado en xn más 1, que podemos expresarlo de esta manera, parametrizado con lambda, sujeto a que lambda va entre 0 y 1. Discutamos ahora qué podemos ocupar como criterio de convergencia. Y normalmente cuando uno quiere construir un criterio de convergencia, nos gustaría conocer una garantía de qué es lo más lejos que podríamos estar de la solución óptima en la solución actual en la que estamos. Y para eso entonces vamos a construir dos cotas, una cota inferior y una cota superior de nuestra solución. Esto significa que nuestro valor óptimo está entre medio de un rango que conocemos, y este rango, a medida que se va haciendo más pequeño, podemos garantizar con mayor precisión que estamos más cerca de la función o de la solución que estamos buscando. Entonces construyamos una cota superior y una cota inferior. La cota superior es trivial, porque dado que z es convexa y que cada solución que vamos obteniendo en cada iteración va mejorando y es más baja que la solución anterior, nosotros sabemos que el valor óptimo de nuestra función objetivo no puede ser más malo que lo que ya conocemos, porque estamos minimizando. Entonces, sabemos que el valor de z evaluado en xn, donde xn es la solución en cualquier iteración de nuestro problema, esto siempre va a ser mayor o igual que el óptimo al que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando desde arriba.
Esta cota es monotónicamente decreciente, pues en cada iteración obtenemos una solución xn que se encuentra más cerca del óptimo. ¿Qué podemos hacer entonces ahora con la cota inferior? Primero, dado que z es una función convexa, nosotros podemos garantizar que su plano tangente, da lo mismo en qué punto sea de tangencia, vamos a poder garantizar que cualquiera de estos planos tangentes es menor o igual que la función original en cualquier punto del dominio. Eso es lo que estamos diciendo acá. La aproximación lineal, entonces, para un xn arbitrario, es menor o igual que nuestra función objetivo en cualquiera de sus puntos y en particular evaluada en el punto óptimo, a pesar de que no lo conocemos. ¿Sí? A pesar de que no conocemos el valor del óptimo, nosotros sabemos que el plano tangente evaluado en el óptimo del problema va a ser menor que la función original evaluada en el óptimo del problema. Además, como y sub n es la solución óptima de este problema original, lineal, nosotros sabemos que el plano tangente evaluado en este x asterisco, a pesar de que no lo conocemos, tiene que valer más que la función del plano tangente evaluada en su propio mínimo, porque yn es el mínimo. Entonces acá estamos evaluando el plano tangente en su menor punto, obvio que esto tiene que ser menor o igual que evaluado en cualquier punto factible, en particular x asterisco. Esto de acá entonces nos permite concluir que si nosotros evaluamos la función lineal aproximada en yn, que es igual a esto que está acá, eso tiene que ser menor o igual que la función original evaluada en x asterisco. Noten que esto es menor que esto, pero esto es lo mismo que está acá arriba, que es menor que z de x asterisco. Entonces eso nos da este resultado de acá. Apoyemos este argumento con un dibujo para que nos quede mucho más claro, ¿sí? Y después comentaremos el tema de que esta cota inferior no es necesariamente creciente. ¿A qué me refiero con eso? Veamos gráficamente lo que estamos haciendo con la cota inferior y hagamos una ilustración lo más sencilla posible. Supongamos una función objetivo en 2 dimensiones, pero este argumento obviamente se puede extender. Supongamos que nuestra función objetivo es esta y que esto define nuestro dominio de factibilidad. Entonces, si eso de ahí es la solución xn en una iteración cualquiera, nosotros podemos dibujar el plano tangente y al optimizar este plano tangente para la variable y nos va a dar su valor mínimo dentro del dominio factible, que es yn. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Estábamos combinando dos desigualdades para obtener nuestra cota inferior. La primera es que si nosotros miramos el óptimo de esta función, insisto, no es necesario conocerlo para poder concluir lo que vamos a concluir. Si nosotros miramos x asterisco, nosotros podemos garantizar, x asterisco va a ir asociado a la función original evaluada en x asterisco y esto va a ser en el fondo z asterisco, el z óptimo. Y nosotros queremos mostrar que hay un punto que hay un valor de z que nosotros podemos sacar de este dibujo que siempre va a ser menor o igual que este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos? El plano tangente, si lo evaluamos en x asterisco, va a ser menor que esta z que queremos acotar. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que este punto de acá, es decir, zln, el plano tangente evaluado en x asterisco, va a ser menor que esta cosa que queremos acotar. Y además, nosotros sabemos cómo estos dos puntos pertenecen a este mismo plano tangente y este punto está definido como el mínimo de ese plano tangente dentro de nuestro dominio, también podemos asegurar de que este va a estar abajo de este. ¿Por qué no usamos directamente esto? Porque no conocemos el valor de x asterisco, pero sí podemos calcular este. Entonces, podemos concluir que zln evaluado en yn es menor o igual que este de acá, que no conocemos, pero este de acá también podemos asegurar que es menor o igual que este de acá, que tampoco conocemos, pero es lo que queremos acotar. Entonces, este punto de acá, este valor de acá, es una cota inferior para la función objetivo. Con esto ya conocemos una cota inferior y una cota superior de nuestra función objetivo, por lo tanto, tenemos un rango en el que está contenida y que además iteración a iteración vamos a poder ir gradualmente mejorando para poder garantizar un nivel de convergencia que nosotros tenemos que fijar arbitrariamente antes de resolver el algoritmo. Nuestras cotas evolucionan de la siguiente manera. Noten que la función
que la cota superior es el óptimo que vamos encontrando en cada iteración. ¿Sí? No es el óptimo, es la mejor solución que conocemos en cada iteración. Y esta mejor solución va a ir mejorando iteración a iteración por el argumento que ya les había dado antes. Por otra parte, tenemos que la cota inferior en cada iteración no tenemos garantía que vaya a ser más alta o más exigente que la que encontramos antes. Pero todo nuestro historial de cotas son todas válidas. Entonces, con la cota inferior lo que hacemos es que si es que nuestra nueva cota inferior no mejora la que ya teníamos, mantenemos la que teníamos. Podemos seguir usando la mejor que teníamos. Por eso este dibujito de acá, la cota inferior va mejorando, de repente baja, de repente sube, pero en todo momento, por ejemplo, si llegamos a este cerrito de acá, nosotros de aquí en adelante mantenemos ese mejor valor y lo seguimos utilizando hasta que lo podemos mejorar nuevamente, como ocurre en este lugar de acá. Y eso es lo que quiere decir este máximo en el fondo. Nosotros tomamos como cota inferior la mejor de las cotas inferiores que hemos encontrado hasta el momento. Y el algoritmo termina cuando esta brecha de acá está suficientemente apretada como para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Estamos suficientemente cerca del óptimo del problema. Y con esa solución nos podemos quedar. ¿De qué manera este algoritmo funciona cuando queremos resolver el problema de asignación estándar? Vamos a revisar paso por paso lo que hemos estudiado hasta ahora del algoritmo y ver a qué nos lleva cuando aplicamos la formulación del problema que queremos resolver. Lo primero que necesitamos es conocer una solución inicial factible para empezar el algoritmo. Y eso no lo hemos discutido hasta ahora, pero la verdad es que es trivial. Nos sirve cualquier asignación factible del problema. Vamos a tratar de partir de una asignación razonable y fácil de encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos FA igual 0 y calculamos los costos de flujo libre para todos los arcos de la red. Es decir, suponemos para esta primera solución que los costos son fijos. ¿Y son fijos en qué valor? Bueno, en el valor de flujo libre. En verdad, lo mismo, podría ser cualquiera. Podríamos tomar cualquier valor de costo y también nos va a llevar una asignación. Pero vamos a tomar las de flujo libre porque son una aproximación inicial razonable. Y dado estos costos, podemos calcular las rutas mínimas. Esto de acá es una asignación sin congestión. Y como ya discutimos en el capítulo 2 del curso, la asignación sin congestión se puede resolver simplemente asignando cada pasajero, cada viaje a su ruta mínima. Y eso es lo que haremos. Calculamos las rutas mínimas para cada par origen-destino y después asignamos el total de viajes entre cada par W a las rutas mínimas calculadas en el paso 2. Y estos flujos obtenidos van a ser un conjunto inicial de flujos factibles con el cual empezaremos a aplicar las dos fases del algoritmo. ¿Sí? Este primer flujo que obtenemos lo llamamos el flujo para n igual 1. Normalmente en este curso yo ocupo la notación, llamo a esta cosa de acá, a la inicialización, la iteración 0, cosa de que después obtengamos un vector FA para n igual 1 y después vamos aplicando el algoritmo como vamos a ver a continuación. El paso 2 consiste en la aproximación lineal, por lo tanto, queríamos minimizar el gradiente de z, punto i, con y, un punto factible del dominio. Noten que acá estoy ocupando omega asterisco, porque, como habíamos dicho algunas clases atrás, el conjunto omega corresponde a la región de factibilidad cuando estamos trabajando con flujo en ruta, y el omega, no es asterisco, perdón, prima, es el dominio para los flujos en arco, a pesar de que más adelante en este curso a veces vamos a ocupar el mismo omega para los dos casos. En el fondo el prima lo voy a ocupar cuando haya algún nivel de ambigüedad, o sea necesario explícitamente diferenciar a qué dominio nos estamos refiriendo. Entonces, nuestra función objetivo es esta de acá, sujeta a que y pertenece a omega prima. Calculamos entonces el gradiente de z.i y lo que nos queda es lo siguiente. Noten que el gradiente de z es cada una de las derivadas de la función z con respecto a cada uno de los f. Si nosotros derivamos esta función con respecto a un flujo en particular, noten que cada flujo aparece en exactamente un término de la sumatoria, el correspondiente al arco de ese flujo, y que después nos queda nuevamente una derivada de una integral, por lo tanto solamente sale para afuera ese costo evaluado en FA. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Noten que FA es el flujo
de la solución actual. Entonces, si la solución actual es xn, nos queda el costo del arco A evaluado en el x de la solución actual. Y en particular, esto de acá está escrito como un vector, pero como son diagonales, acá podríamos poner directamente x sub a, el flujo actual del arco A. Entonces, este es un costo y que queda multiplicado por el elemento A del vector Y, y queremos minimizar esta cosa de acá. Queremos minimizar esta cosa de acá sujeto a que Y pertenece a este dominio. ¿Qué problema tenemos acá? Tenemos el mismo problema del paso 1 en el fondo. Esto es un problema de asignación sin congestión. ¿Por qué? Porque estamos minimizando, estamos tratando de encontrar cuál es el vector Y factible. Y pertenece a omega, es lo mismo que decir cuál es la asignación factible que minimiza estos costos, pero estos costos de acá son fijos, no son funciones. Por lo tanto, esto de acá es una asignación sin congestión y nuevamente podemos resolverlo aplicando un problema de rutas mínimas entre todos los pares OD existentes o entre todos los pares OD donde existe demanda. También es importante notar en este paso que es esto en particular lo que hace que Frank Wolf sea tan atractivo para resolver el problema de asignación estándar. Este problema de rutas mínimas, esta simplificación, esta reducción del problema que hicimos acá, es lo que nos va a permitir ahorrarnos la enumeración de rutas. Porque este problema de aproximación lineal nosotros lo podemos resolver con el algoritmo de Dijkstra y otras cosas sin necesidad de evaluar todas las rutas y ver cuál ruta es la más barata. ¿Sí? El problema de rutas mínimas en el fondo resuelve un problema para todas las rutas sin enumerar las rutas. Esa es la gran gracia de Frank Wolf y esa es la gran gracia de que en esta aproximación lineal el problema se transforme en uno de rutas mínimas. Esto de acá también es el motivo por el cual nosotros para resolver este problema no aplicamos directamente, por ejemplo, el método del gradiente. Ustedes podrían decir, y de hecho Frank Wolf es muy parecido al método del gradiente en el sentido de que estamos parados en un punto, estamos mirando alrededor, estamos diciendo para acá baja nuestra función y nos vamos a mover en una cantidad que nos permita seguir bajando hasta que se empiece a empeorar y desde ahí vamos a buscar otra dirección. Y esta dirección de descenso, la del método del gradiente, muchos podrían pensar que debería ser mejor que la de la aproximación lineal. La aproximación lineal nos da un método de descenso, pero no necesariamente el más pronunciado. El método del gradiente nos daría la dirección más pronunciada. Pero ¿cuál es el problema con el método del gradiente? Que para conocer ese gradiente necesitaríamos enumerar la ruta. ¿Sí? La aproximación lineal nos da una dirección de descenso que no necesariamente es la más pronunciada, pero que podemos obtener con un problema de rutas mínimas, que es mucho más fácil de resolver que una enumeración de rutas. La aproximación lineal consiste en lo siguiente. Dado un conjunto de flujos factibles xn que corresponden a un vector de flujos por arco y sus costos asociados CAN, es decir, estamos evaluando los costos en la asignación actual, lo que hacemos es calcular las rutas mínimas de la red, dado estos costos, y asignar los viajes a esta red, a estas rutas mínimas, para obtener la nueva variable yn o el nuevo vector de flujos yn. ¿Sí? Este es un vector de flujos en arco de la iteración n. Este es el punto y que estaba en el borde de nuestro dominio para el problema lineal y sabemos que queremos movernos partiendo de xn en dirección a yn. Pero no necesariamente tomar esta nueva solución yn, sino que movernos en ese camino. En este punto nosotros podríamos pasar directo a la fase de minimización unidimensional, pero antes de eso vamos a revisar nuestro criterio de parada. Por supuesto que el criterio de parada lo podríamos hacer después de la minimización unidimensional también. Pero la gracia es que la iteración anterior o el paso anterior nos permitió actualizar la cota mínima, por lo tanto es un buen momento para ver si nuestras cotas ya nos permiten detenernos. Lo que vamos a comprobar es simplemente si la diferencia entre nuestra cota inferior y superior, esto está en valor absoluto, así que da lo mismo en qué orden las ponemos acá arriba, la diferencia de nuestras cotas, es decir, la brecha, dividida en uno de estos dos valores, acá ponemos z de xn, así está definido acá, para dejarlo porcentual, es menor o igual
que un porcentaje de tolerancia que nosotros definimos arbitrariamente al comienzo. Esto de acá es la brecha expresada en términos porcentuales. También podríamos trabajar con una brecha expresada en términos absolutos de la función objetivo, a pesar de que esto de acá no es tan recomendable porque nuestra función objetivo es un constructo, es una herramienta que sabemos que nos permite resolver el problema de equilibrio, pero que su valor no tiene una interpretación directa, ¿sí? Así que normalmente tiene más sentido trabajar a nivel porcentual, pero acá estamos además viendo el porcentaje de una función objetivo que, insisto, no sabemos muy bien qué representa. Sabemos que nos sirve para resolver el problema, pero en sí ese valor no tiene una interpretación tan directa. Cuando hacemos esta prueba, si se cumple la condición que nosotros hayamos impuesto, paramos. Y la solución actual la vamos a tomar como la solución de equilibrio o como una aproximación con este nivel de tolerancia de la solución buscada de equilibrio. Y si no se cumple, pasamos al paso 4 y seguimos iterando. Acá también creo que es un buen momento de comentar de que, a pesar de que estos son los dos criterios de parada que mencionamos acá en esta clase, hay un tercer criterio de parada que tiene un sentido mucho más práctico, que es simplemente comparar los flujos que estamos asignando, nuestras asignaciones. Si nosotros podemos ver en dos iteraciones seguidas que los flujos asignados son muy parecidos entre sí, eso es un criterio de parada también que vale y que personalmente encuentro que es un poquito más robusto que este otro. ¿Sí? Porque este otro habla del nivel de convergencia de una función que no tiene una interpretación directa, en vez de directamente mirar que el flujo que estamos asignando no está variando mucho, y también podemos con un poco más de tranquilidad en ese momento detener las iteraciones. ¿Sí? Entonces, criterio de parada, en resumen, es parte del arte de esto, y eso es muy a criterio de la persona que está modelando o resolviendo el problema. Veamos ahora entonces el paso 4, la minimización unidimensional, y veamos cómo nos queda. En la fase de minimización unidimensional, lo que nosotros estamos haciendo es buscar el valor de lambda que minimiza la función z evaluada en nuestra solución de la iteración n+1, que todavía no conocemos, que está parametrizada con respecto a lambda. Noten acá que, a pesar de que en nuestra explicación del algoritmo en forma genérica nosotros ocupábamos la variable x para representar una solución del problema, acá la solución del problema corresponde al vector f, y la x simplemente acá es la variable muda de integración. Así que por favor no confundan. Nuestra variable f es la que representa a una solución del problema, y la y sigue significando la misma cosa en los dos lados. Eso no lo hemos cambiado. Entonces estamos buscando cuál es el valor de lambda entre 0 y 1 que minimiza esa sección de nuestra función objetivo original. ¿Y cómo queda? Bueno, tenemos que tomar la función objetivo y evaluarla en f de n+1, que es igual a fn más lambda por la dirección. La dirección, recuerden que es la diferencia entre y y f. Y eso nos queda así. Esto de acá arriba era el f en el que se evaluaba la función objetivo, y esa f ahora la estamos reemplazando por esto que está acá. Esto de acá entonces es lo que tenemos que minimizar. Se ve un poco intimidante, pero esto de acá es una integral que ustedes simplemente pueden resolver y meter esta cosa dentro de la solución de la integral y calcular de ahí en adelante. Pero además, como yo les sugería en la clase anterior, esto de acá es algo que ustedes pueden derivar directamente sin resolver la integral. Entonces, la condición de optimalidad de este problema de acá, por un momento vamos a ignorar la restricción, va a ser la siguiente. Tenemos que derivar esta función objetivo con respecto a lambda y igualar a 0. La derivada de esta función objetivo con respecto a lambda y igualada a 0 es esta ecuación que está acá. Y ustedes quedan invitados a verificar este cálculo. Es un buen ejercicio. Compártanlo en el foro también si es que así les parece. Entonces, esta es la condición que obtenemos. Y esta condición se puede expresar también un poco más compactamente como un producto punto. Es el producto punto de los costos evaluados en el f+1 de lambda por el vector de descenso. ¿Sí? Noten que esto de acá es una función de lambda, esto de acá, y esto de acá es valores que podemos evaluar para la función actual. Igualamos eso a 0 y esto de acá es una ecuación que nos permite despejar lambda. Obtenido entonces lambda asterisco despejando de esa expresión anterior, nosotros podemos obtener los flujos de la iteración n+1 trivialmente, porque son los flujos de la iteración n más lambda por los flujos definidos por la dirección de descenso.
Y después podemos evaluar los nuevos costos de la iteración n con esto de acá y podemos volver al paso 2. ¿Qué era el paso 2? Con estos nuevos costos resolver una asignación sin congestión, ocupar ese resultado para obtener la dirección de descenso, volver a actualizar las cotas, ver si aplica nuestro criterio de parada y después hacer nuevamente una minimización unidimensional para obtener un nuevo lambda e iterar hasta que obtengamos la convergencia que estamos buscando. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. En la próxima clase entonces vamos a ver un ejemplo concreto de cómo podemos aplicar este algoritmo para resolver una instancia del problema de asignación estándar. Así que hasta entonces, nos vemos, chao.